Bienvenidos a su espacio de Ética TV, su programa de Ética Ciudadana. Hace unas 2 semanas estuvimos conversando con el profesor de Historia Emanuel Rodríguez Lora sobre el conflicto entre Israel e Irán y quedamos en esa conversación de que volveríamos pronto para continuar conversando sobre las aristas que se desprendían de ese conflicto y que no pudimos tratar en ese espacio. Así que estamos cumpliendo ese compromiso. Tenemos aquí a Emanuel de nuevo. Bienvenido. Muchas gracias, Leonardo. Un placer estar por aquí. Antes de que nos adentremos en lo prometido, vamos a hacer una síntesis de lo que ha ocurrido desde hace unas 2 semanas, ¿no? Desde que nos vimos. Sí, estuvimos aquí el 23 de abril, precisamente, y ahí hubo ciertamente acontecimientos en ese intervalo. Y bueno, para hacerlo así rápidamente de forma muy sintética, pues del 23 de junio, que fue el último que estuvimos aquí, lo último que comentábamos era que precisamente en ese momento Irán estaba contestando el fuego de Estados Unidos con el ataque a la base de Al-Udeid en Qatar, que es la mayor base de Estados Unidos en Oriente Próximo. Y fueron un ataque de misiles balísticos y Qatar logró interceptar la mayoría de ellos, por lo que no hubo realmente un escalamiento de la situación más allá de eso. Y Israel ese mismo día bombardeó una prisión en Teherán, la prisión de Evin en Teherán, con un saldo de 80 muertos. O sea que ese mismo día 23, cuando estamos aquí hablando, estaba ocurriendo un intercambio entre estos dos rivales geopolíticos en esta zona de Medio Oriente. Y para evitar el escenario que habíamos visto en el programa anterior, que vimos 4 escenarios posibles, lo vamos a retomar esos 4 escenarios, el 24 de junio se logra un alto al fuego, mediado a través de Estados Unidos. Washington logra que Israel detenga este proceso y hay una declaración de alto al fuego. El presidente Trump hizo esa comunicación en vivo en la televisión. Esto evidentemente no es la paz. Esto es un alto al fuego. Solamente no vamos a continuar disparando y vamos a lograr que esto se detenga. Sin embargo, Irán no se quedó de brazos cruzados, evidentemente. El Organismo Internacional de Energía Atómica, que es el que regula todo este tema de la proliferación nuclear y cómo se utiliza la energía atómica, a partir del 25 de junio hasta el 2 de julio, Irán comienza un proceso de corte de relaciones con la OIEA. O sea, Irán lo que está llevando a cabo ahora mismo es una política de manos libres. No queremos ataduras institucionales con nada que pueda detener lo que nosotros estamos haciendo con nuestro programa nuclear y sencillamente nos estamos desentendiendo. Lo que coincide con el 4º escenario que vimos en el programa pasado, que es la posibilidad de una crisis de no proliferación de armas atómicas, que Irán decida, nosotros vamos por vía libre, no nos vamos a someter a ninguna vía institucional y eso evidentemente es en parte el escenario que estamos viendo ahora mismo. Cuando hablábamos el 23 parecía que era escalada, pero no fue lo que ocurrió. Entonces hubo una intervención internacional, hubo un alto al fuego, entonces lo que estamos viendo ahora más bien es el 4º escenario de una posibilidad de escalamiento de la no proliferación nuclear y que Irán decida redoblar sus ambiciones. Ok, y entonces a partir de esto que tú señalas, lo que podíamos prever en el futuro inmediato, ¿qué sería entonces? Bueno, los historiadores somos pésimos profetas, decía sí. Eric Hobsbawm. Sí. ¿Y qué puede ocurrir en el futuro? Es complicado decir, porque mira, por ejemplo, por mencionar rápidamente, Israel ha mantenido la presión. Ya no estamos en bombardeos directos, pero por ejemplo hubo un intento de asesinato del presidente que es Pezeshkian. Por parte, los iraníes los señalan a la Mossad como un intento de asesinato. El 10 de julio el ministro de Defensa israelí dijo claramente, si tenemos que volver a bombardearlo lo vamos a hacer. O sea, la retórica no ha bajado desde el lado israelí. Si lo tenemos que hacer, lo continuaremos. Y luego el 12 de julio, que es ya en estos días, el 12 y el 13, hemos visto que Irán se ha abierto un poquito en su posibilidad de cooperación con la OIEA. Es decir, bueno, pero ya ustedes no nos van a supervisar directamente. Y ayer precisamente el presidente Pezeshkian
decidió que ellos quieren retomar el diálogo con Estados Unidos. Con esto es como el desarrollo más reciente. Entonces, a partir de ahí, ¿qué puede ocurrir? Tenemos los 4 escenarios que hemos planteado anteriormente muy interesantes. Vamos a tener quizá o un estancamiento prolongado, que esta situación de tranque permanezca en el tiempo, que no sería raro porque ya ha ocurrido anteriormente. Esta crisis explotan cada X tiempo y entran como un estado de hibernación y luego retornan. O hay otro escenario, que la mediación internacional logre el cese definitivo de esta tensión. Para mí ese es el escenario menos realista. Es el menos probable, ¿no? Es el menos realista porque la tensión que alimenta este conflicto está muy lejos de haber desaparecido. Y esto todavía está aquí. Luego está el tercer escenario, que también me parece en este momento poco probable, pero sigue latente, que es el de la espiral regional. Que Irán decida favorecer a todos estos grupos proxies que él tiene ahí, que los mencionamos anteriormente, Hezbollah, Hamas, los hutíes, y que se renueve la agresión a Israel. Eso no ha ocurrido hasta ahora. Eso no ha ocurrido porque evidentemente Irán se está reagrupando y está reorganizando su estrategia y en el futuro previsible no se ve eso. Sin embargo, el cuarto escenario sí es muy viable para mí, que es una crisis de no proliferación. O sea, el tratado de no proliferación va a ser totalmente bloqueado y eso puede crear que Irán y otros países del Golfo, en nombre de la defensa nacional, entren en una búsqueda cada quien de armas nucleares. Entonces, eso es un escenario, no es alentador, porque ya estamos hablando de que cada quien va por la libre. Eso curiosamente lo ha fomentado los mismos Estados Unidos. Yo te iba a decir ahí, precisamente la pregunta que te iba a realizar es el papel de Estados Unidos en esa situación, ¿no? El rol. Sí, bueno, evidentemente Estados Unidos bajo la administración Trump ha dinamitado a gran parte del orden internacional vigente hasta este momento. Entonces, como Estados Unidos ha tomado una política de America First, de que son sus intereses primero, pues entonces los otros países, como va perfectamente válido para los de Medio Oriente, dirían, pero nosotros podemos hacer exactamente lo mismo. O sea, si el mundo ya va por vía libre, si ya no hay acuerdos de no proliferación, si ya no nos vamos a respetar mutuamente los acuerdos, pues entonces cada quien tiene que defenderse por sí solo. O sea, este egoísmo nacionalista puede llevar a que todo el mundo diga, bueno, pues entonces por la libre todo el mundo. La política internacional del gobierno norteamericano, que implica, como tú dices, una ruptura con lo que son los acuerdos bilaterales, también una actitud de guerra arancelaria, que implica entonces también entrar en guerra con los socios tradicionales de Estados Unidos. Es también algo que dificulta también tener una visión unitaria de este problema, es decir, de que hablemos propiamente hablando de Occidente, de hablar de un Occidente que tenga una postura conjunta con respecto al conflicto de Irán y Israel, ¿no? Es correcto. De hecho, ahora mismo no hay una visión geopolítica unitaria en el mundo occidental. Estados Unidos, que ha encabezado la coalición de Occidente desde la Segunda Guerra Mundial, evidentemente ya no, los Estados Unidos de Trump ya no está por la labor de sostener ese sistema, sino que todo lo contrario, lo critica, dice que le sale muy caro, que Estados Unidos está pagando por la seguridad de Europa y de los aliados. Estamos hablando de un Trump que está hablando que habló en un momento de anexarse Canadá y de comprar Groenlandia. O sea, ya no estamos en un mundo totalmente diferente al que Trump había llegado originalmente. Entonces, eso evidentemente va a traer esa desunión de Occidente y esa falta de liderazgo que vemos ahora mismo está evidentemente abriendo el camino para que otras potencias emergentes quieran de una u otra manera llenar ese vacío. Y sabiendo cómo está el orden occidental, el orden mundial en este momento, pues evidentemente el segundo candidato a encabezar este nuevo mundo es China. Sí. ¿Cuál es la postura precisamente de China con respecto a este conflicto? China ha mantenido una postura de silencio cauto. Evidentemente China, junto con Rusia, tiene mayores intereses en lo que está haciendo Teherán.
en lo que está haciendo Irán. Pero China nunca se ha pronunciado, digamos, de una manera oficial o característica diciendo esto, porque China está jugando otro juego. Ok, vamos a hacer una pausa y cuando volvamos entonces vamos a ver en qué consiste ese juego. En la cápsula de esta semana seguiremos abordando el papel de los primeros maestros veganos. Joaquín Arizmendi Robiú nació en 1861. Se le considera el primer vegano en graduarse de agrimensor. Desarrolló una importante labor como meteorólogo y se dice que realizó algunas predicciones sobre el ciclón San Zenón en 1930. Fundó la Escuela El Porvenir, fue director de la Escuela Normal, inspector de Instrucción Pública y viceministro de Interior y Policía. Se destacó como conferencista y colaboró con los medios de comunicación Listín Diario, La Opinión, El Porvenir de Puerto Plata. Carlos María Sánchez Grateró nació en 1875. Se destacó en los campos deportivos y urbanísticos, además de la docencia. Maestro del Colegio El Porvenir, fundador de la Escuela Normal de La Vega, profesor de aritmética y gimnasia, inspector e intendente de Instrucción Pública, síndico municipal, ideólogo de la construcción del campo deportivo Guarionex Park, organizador de la carrera de relevo para llevar el mensaje Horacio Vázquez, pionero del maratón La Vega Moca, así como la construcción de los proyectos habitacionales que comenzaron a configurar la cara moderna del pueblo. José Luis Despradel nació en 1877, perteneció al primer grupo de docentes de la Escuela Normal y del Instituto de Señoritas, director provincial de Educación y director de la Escuela Graduanda de Varones número 2, donde estudió Juan Bosch. Intendente de Enseñanza, pasó a dirigir la Escuela Normal de Santiago y fue senador de la República. Emilia Pidena Lauzú, nacida en Santo Domingo en 1881, se trasladó a La Vega a ejercer como docente. Graduada del Instituto de Señoritas, viaja a París a realizar su especialización. Graduó las primeras institutrices veganas en 1910. Es la primera maestra vegana de la que se tiene noticia de haber cursado estudios superiores en el exterior. María de la Antigua Castaños se convirtió en el símbolo de los maestros alfabetizadores por su pericia para alfabetizar a los alumnos con dificultades cognitivas. Reconocida por su tolerancia y paciencia, muy a menudo improvisó sus propios métodos inclusivos y de atención a la diversidad, lo que le dieron un sitial en la educación especial. Rina Espaillat Brache nació en 1901, de gran preparación cultural y apreciables dotes deportivos, que la llevaron a incursionar en diferentes disciplinas deportivas, como la natación, la equitación y el voleibol. En 1958, fundó un centro educativo para los niveles inicial y básico, aplicando el método Montessori, del cual fue una de las primeras en el país. Pionera en la creación de escuelas de ballet, realizó varias jornadas de arborización en calles y avenidas de su pueblo natal, iniciando una de las prácticas de la educación medioambientales más valoradas en la época. La calidad de la educación en la ciudad de La Vega se debió en gran medida a la sólida formación de sus docentes. Personas competentes formaron a su vez docentes capaces, pero el factor determinante fue el gran engranaje cultural que se desplegó en torno al papel formativo de las escuelas de La Vega. Hasta la próxima. Continuamos en su espacio de Ética TV, su programa de Ética Ciudadana, conversando con el profesor de Historia Emmanuel Rodríguez Lora sobre el conflicto entre Israel e Irán. Antes de continuar, vamos a hacer nuestra recomendación de la semana, ¿no? Emmanuel, tú eres precisamente quien nos ha traído la recomendación, que es un texto del ex secretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger, ¿no? Henry Kissinger, así es. El controversial Henry Kissinger tiene un texto que explica mucho el contexto de lo que está ocurriendo y sobre todo la política internacional. Es un libro llamado Orden Mundial. Orden Mundial. Publicado en el año 2014.
y en el 16 la traducción al español por la editorial Debate de España. Ese libro es una clase magistral de historia aplicada a las relaciones internacionales. Y aunque Kissinger tenga evidentemente tesis, digamos, para gusto de muchos, tal vez conservadoras, o duda, neoimperialistas, sin duda, sí, pero sin duda que es un clásico del pensamiento político. Por supuesto, o sea, porque fue un hombre que durante muchos años dirigió la política internacional norteamericana y debo de reconocer que sabe mucho, no solamente de diplomacia, sino también de historia. Es un profundo conocedor de la historia diplomática europea. Y de la geopolítica. Y de la geopolítica, y fue el autor intelectual y fáctico de la apertura de relaciones diplomáticas de Estados Unidos con China. Fue el hombre él tiene un libro sobre China, se llama así mismo, China, fantástico también. O sea, entonces es un hombre que tiene unas ideas muy interesantes, así que cualquiera que desee entender cómo funciona el mundo hoy en día, Orden Mundial es un texto fundamental. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a continuar con nuestro tema. En el segmento anterior, yo te había preguntado que cuál era la postura de China en el conflicto entre Israel e Irán, y tú me decías que, bueno, que China mantenía una postura cauta porque estaba jugando a otro juego. Entonces, quedó pendiente entonces cuál era ese juego de China, ¿no? Pues el juego de China evidentemente es su crecimiento económico y la redefinición de las redes de comercio del mundo. China tiene la visión de lo que ellos llaman las nuevas rutas de la seda. A propósito del libro que tú comentaste. A propósito del libro que comenzamos en el programa anterior. China está reconstruyendo lo que ellos entienden que es su estado normal, que ellos son el centro del comercio mundial y que ellos están reconstruyendo esas vías de comercio. Evidentemente eso amenaza la hegemonía económica occidental, que es la que ha venido rigiendo el mundo post Segunda Guerra Mundial. Entonces aquí, de ahí nace la rivalidad. La gran paradoja es que Estados Unidos, que se supone que es la nación por excelencia del gran capitalismo, defiende ahora una economía de aranceles, y entonces la China comunista es la que defiende el libre comercio. Es la gran paradoja de nuestro tiempo, ¿no? El mundo, la historia está llena de paradojas así, y esto es una manifestación más. China, evidentemente comunista, comunista de puertas adentro para el tema del comercio, para el tema de político, exactamente. Sin embargo, China, desde las reformas de Deng Xiaoping en 1973, China se ha ido abierto cada vez más al tema del comercio y de la industria occidental. Todo eso bajo la inspiración de Kissinger, que fue quien los llevó. De hecho, cuando Kissinger falleció en el 2023, uno de los países que fue más elogioso con la memoria de Kissinger fue China. Xi Jinping lo definió a sí mismo como un gran amigo de China. Y los chinos evidentemente están reconstruyendo su lugar, lo que ellos entienden que es el lugar correcto de China en el mundo, y que eso se va a hacer a través de comercio. Sin embargo, a su país ellos mantienen su control, es un mandarinato, solo que ya no es un mandarín, ya no es el hijo del cielo, es el partido comunista el que tiene el control. Y sin embargo Estados Unidos, que aún es la cabeza visible de Occidente, sin embargo Estados Unidos ha experimentado un repliegue proteccionista, porque cree que su industria se está cayendo, que otros países no lo respetan, que los acuerdos no están ocurriendo en su favor. Entonces de ahí viene toda la retórica trumpista. Y defendiendo también un modelo económico anacrónico del mercantilismo, ¿no? De hace dos o tres siglos. Exactamente, ¿no? Una cosa totalmente fuera de lugar, pero esa es la expresión del miedo. Yo lo que creo que Estados Unidos ahora mismo lo que está experimentando es por primera vez miedo real de que ellos realmente pueden perder su hegemonía. Y no fue como ellos lo veían con la Unión Soviética, de que iba a ser un conflicto ideológico entre dos sistemas y que uno iba a vencer al otro, sino China está jugando con sus propias reglas de juego. Comercio. En ese sentido, entonces, China no tiene ningún interés en involucrarse en un conflicto de gran escala, claro que no. Como tampoco le interesa guerra de carácter comercial. Entiende que eso le afecta a su propio desarrollo. Por supuesto. Por ejemplo, China ni siquiera, a pesar de que ha hecho amagos, China ni siquiera con el tema de Taiwán, que es
la gran herida sangrante geopolítica de China, ni siquiera, aunque ellos han hecho uno que otro más, que ellos no han intentado. Por ejemplo, China, yo sé, me parece, tengo la impresión, por ejemplo, China no va a desatar una guerra por reconquistar Taiwán, porque lo que ellos han construido en 52 años, ellos no lo van a desbaratar en una guerra. Si ellos tienen que esperar 10 años más para reconquistar Taiwán, ellos lo esperan. No tienen ningún problema. En esos 10 años pueden pasar muchísimas cosas, como las que están pasando ahora. Entonces, la política de los chinos es de paciencia, no es de velocidad. A diferencia de Occidente, que sí que todo, la producción es para ahora, y el dinero es para ahora, y la ganancia, porque el capitalismo es una máquina voraz de producir dinero y de consumirlo. Sí, antes de que para que no nos distraguemos, continuemos de nuevo entonces con el conflicto entre Israel e Irán. Mucha gente se tiene que preguntar, ¿qué tiene que ver ese conflicto con nosotros, ¿no? Tal vez mucha gente lo ve como algo distante, que sí, que puede afectar de manera indirecta, pero directamente, ¿tiene algún impacto en nuestra sociedad dominicana? Vivimos en un mundo interconectado, ya no hay nada que no afecte a los demás. Y aunque nosotros no estemos bajo los efectos directos de ese conflicto, indirectamente sí. De hecho, podemos ver 4 escenarios aquí, 5 de hecho. La economía y la energía. Somos un país netamente importador de petróleo, nosotros no producimos petróleo, y el 20% del petróleo del mundo pasa por el estrecho de Hormuz. Entonces, si hay un descontrol geopolítico en Oriente Medio, lo vamos a pagar con gasolina. Más cara. La vamos a pagar. Se dispara el precio del petróleo y inmediatamente la gasolina. La vamos a pagar con gasolina. Y con eso todos los productos alimenticios que se transportan con camiones. A eso súmale tensión geopolítica global. Nosotros tenemos relaciones diplomáticas con Estados Unidos, con Israel y con varios países de Oriente Medio. Entonces podríamos vernos en una situación de, si esto escala, vamos a tener que tomar decisiones. Nosotros somos miembros del Consejo de Seguridad, no permanente, pero estamos. Entonces vamos a tener que también asumir una postura. Alinearnos o rejugar porque entonces no nos conviene mostrar a veces, alinearnos muy claramente con un sector, pero el parecer muy tibios puede entonces hacernos ser víctimas de represalias, etcétera. Exactamente. Por ejemplo, nuestro país recientemente abrió relaciones diplomáticas con Rusia. Vino Sergei Lavrov, vino en persona, abrió una embajada aquí. En la República Dominicana se vio involucrada en un impasse político por el tema de la ruptura de relaciones diplomáticas con Taiwán, para abrirlas con China. Hace un par de años, pero está ahí. O sea, ocurrió. O sea, la geopolítica sí tiene un impacto. Porque ya nosotros no somos un país aislado que sencillamente exportamos azúcar y cacao y tabaco. Nos hemos quedado un poquito como con la idea de que, bueno, eso por allá lejos, no, ya el por allá lejos no existe. Entiendo también que otro escenario, cualquier conflicto a escala internacional afecta al turismo también. Por supuesto, el turismo, porque está conectado con la seguridad, con el tema de la seguridad. Si hay un tema de seguridad mundial, evidentemente el turismo va a frenar, porque la gente no se va a arriesgar a hacer viajes interoceánicos de placer cuando hay, sobre todo porque la crisis de energía, y si se disparan los combustibles, los viajes van a costar más. Eso. Entonces el turista que se iba a gastar X cantidad de euros o de dólares para venir aquí, y eso se le sube en un 30%, lo va a pensar. Además genera una situación de incertidumbre hacia el futuro. Entonces tú piensas, bueno, en vez de yo gastarme este dinero en un viaje, mejor yo prefiero ahorrar ese dinero por lo que pueda venir, ¿no? Por lo que pueda pasar. Cuando hay la incertidumbre, inmediatamente los mercados frenan, se repliegan, porque hay que esperar a ver cuál es la solución. Y evidentemente, aunque no nos afecta directamente, si Oriente Medio cae en una espiral grande, pues evidentemente también hay que hablar de crisis migratoria. Porque entonces viene el tema de los desplazados, gente que va a pedir refugio en embajadas. Aquí eso se ve lejano, sí, pero puede ocurrir, o sea, puede ser necesario, porque de hecho la República Dominicana ya ha recibido refugiados en un momento determinado. Recuerdo el caso de los turistas ucranianos que se quedaron aquí cuando la invasión de Rusia de Ucrania, y no olvidar el caso de los judíos que fueron acogidos aquí tras la conferencia de Evian. O sea, ya nosotros hemos estado en ese escenario. Entonces, eso puede... Sobre todo si Estados Unidos tiene una política de fronteras férreas también. Exactamente. Estados Unidos, que es un país atractivo, pero si otro me cierra la puerta, yo busco opciones. Y si República Dominicana me recibe 500 refugiados, pues
O sea que sí, la República Dominicana está vinculada a todos los escenarios, aunque uno no esté, digamos, en el meollo, en la candela del asunto. Sí, evidentemente va a haber una repercusión indirecta, pero la va a haber. Sí, es la cuestión, como tú decías, de un mundo interconectado, donde lo que ocurre en cualquier lugar del mundo, pues termina impactándonos. Entonces ya no podemos ver esto de que, bueno, lo que ocurre allá, eso está ocurriendo por allá, pero a mí eso no me importa, eso no tiene ninguna repercusión. En el fondo, sí, todo lo que ocurre en cualquier lugar del mundo, sobre todo sobre países que están en lugares muy claves desde el punto de vista estratégico o que tienen un impacto importante en los mercados, pues inevitablemente van a tener una influencia sobre nuestro futuro. Así es, ya estamos en la aldea global. Lo que pasa es que aún las reglas de juego, los sistemas jurídicos internacionales no se han adaptado a lo que ya es de facto. O sea, ya estamos en una aldea global donde todo el mundo depende de todo el mundo. Todavía vivimos en la fantasía de que estamos en la... De hecho, gran parte de este discurso conservador que ha venido surgiendo en el mundo es precisamente porque quiere frenar ese proceso y quieren volver al tema de los mundos cerrados, de las fronteras, cada quien en su sitio, no te me muevas mucho, cuidado con los migrantes, etcétera, etcétera. Pero ya ese proceso es indetenible. Así es. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, Manuel. De nuevo te doy las gracias por haberme acompañado en esta mirada sobre este conflicto tan importante de nuestro tiempo. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Hasta nuestro próximo de Ética TV.